Y hoy tenemos la inmensa suerte de tener con nosotros a Alfredo Corel, inmunólogo, catedrático de la Universidad de Sevilla, divulgador científico, ex vicerrector, premio CSIC, Fundación BBVA. Yo espero que en estos 10 años muchas enfermedades intratables o con un tratamiento muy dificultoso sean tratables, sean recuperables y además sean muy personalizadas. Esto lo sé de primera mano. El tratamiento de una persona vale unos 80.000 euros aproximadamente si yo lo preparo en el hospital. Si se lo compra una empresa farmacéutica, que ya hay algunas que lo hacen, cobra 250.000 euros. Tu gran especialidad es la inmunología y la primera pregunta simple es ¿qué es la inmunología? Y es una ciencia que estudia todo el abordaje terapéutico basado en el sistema inmunitario, que hoy en día, David, está en plena eclosión y la inmunoterapia, uno de los avances más importantes de este siglo XXI, es el momento, maravilla. El momento de la inmunología en la historia. Muy buenas todas las personas que nos estáis siguiendo. Esto es un nuevo episodio de The Senpai Lab. Soy David Yaoki y hoy tenemos la inmensa suerte de tener con nosotros a Alfredo Corel. Muchos de vosotros ya le conoceréis, es una persona de gran relevancia y además con una faceta de divulgador. Pero no es solo eso. Para empezar, es inmunólogo, catedrático de la Universidad de Sevilla, divulgador científico, ex vicerrector, premio CSIC, Fundación BBVA y sobre todo, y lo descubriremos hoy juntos, un auténtico ejemplo de superación y de tirar adelante. Así que, en primer lugar, pues darle las gracias a Alfredo por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, David, por invitarme a esta conversación en el laboratorio. Muchísimas gracias. Es de verdad un auténtico placer tenerte, como ya sabes y como saben nuestros televidentes, nuestros videntes o nuestros oyentes. Bueno, básicamente vamos a hablar un poquito de tu parte profesional, de la que eres uno de los referentes en habla hispana, y también pues de la parte personal. Y normalmente pues solemos empezar con la parte profesional, comentando, por ejemplo, tu gran especialidad es la inmunología. Y la primera pregunta simple es ¿qué es la inmunología? Bueno, pues la inmunología es una ciencia y además muy moderna, muy joven, comparada con muchas otras, porque, bueno, pues quizá Pasteur es el padre, el que inventó la pasteurización y las primeras desarrolló las vacunas de la rabia que se sigue utilizando hoy. Y este hombre fue el que puso el concepto de inmunidad que utilizamos hoy en día. Entonces, la inmunología es el conjunto de células, o nuestro sistema inmunitario es el conjunto de células, de moléculas, de tejidos, de aparatos que nos defienden. Y aquí estaría la pregunta más importante, ¿nos defienden de qué? Pues nos defienden no solo de lo exterior, de los ataques o agresiones exteriores, que es lo que casi todos pensamos inmediatamente cuando pensamos en inmunidad, sino que nos defienden también de cosas internas malas, porque, por ejemplo, una célula de nuestro cuerpo pierde el control y se transforma en un tumor. Y también el sistema inmunitario vigila y nos defiende de estas cuestiones. Así que la inmunología es la ciencia que estudia todo esto, todas estas células, moléculas que componen el sistema inmunitario, y también es la ciencia que estudia todas sus alteraciones, que son algunas muy comunes, como por ejemplo las alergias. Y es una ciencia que estudia todo el abordaje terapéutico basado en el sistema inmunitario, que hoy en día, David, está en plena eclosión y la inmunoterapia es uno de los avances más importantes de este siglo XXI para tratar el cáncer, enfermedades autoinmunitarias, alergias. O sea que basándonos en el conocimiento de las piezas del puzzle, podemos hacer unas buenas terapias casi personalizadas. Así que, bueno, es un poco todo esto, la inmunología. Qué maravilla. Yo a un nivel mucho más humilde que el tuyo, pero bueno, hice algunos pinitos en el mundo de biotecnología, más por la parte empresarial y recuerdo y alucino porque han pasado 15 años más o menos y en nuestra época pues eran los primeros anticuerpos monoclonales, el bevacizumab, este tipo de proteínas, digamos, el etanercept, el rituximab, etcétera.
y ahora se ha pegado un nuevo salto de calidad a todas las terapias génicas y celulares, los CAR-T, etcétera, etcétera, de los que, creo, ¿no? Si no me equivoco, es a lo que tú te refieres con, digamos, terapias y enfoques cada vez más personalizados. La inmunoterapia abarca desde lo que estás hablando tú, porque esos anticuerpos que tú conociste hace 15 o 20 años, efectivamente se empiezan a usar. Ahora mismo hay una playa de anticuerpos, muchos ya en uso y otros en experimentación, en ensayos clínicos. Y, por ejemplo, enfermedades como la psoriasis, era muy incapacitante y un problema, aparte ya de la piel, es un problema psicológico, generan problemas psicológicos a estas personas, y no tenían tratamiento prácticamente alguno. Era un tratamiento muy, muy genérico, el de los inmunosupresores. Ahora nuestros anticuerpos les desaparecen las placas a muchos en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, estos anticuerpos han sido y están siendo una revolución. Y luego ya llega el caballo, digamos, máximo, que es la mezcla de la genética con la inmunología, que es modificando células propias, como son los linfocitos T, estas células quiméricas que acabas de nombrar, las CAR-T, están dando respuesta a tumores que no la tenían con ninguna otra terapia. Y ya no solo tumores de la sangre, linfomas, leucemias, sino tumores sólidos están empezando a ensayarse en tumores de órganos sólidos que llamamos, y se están empezando a ensayar también enfermedades autoinmunitarias como el lupus o la artritis, enfermedades muy severas, ¿no? Así que es el momento. Qué maravilla. Es el momento de la inmunología en la historia, claramente. Qué momento más bonito también para ti, ¿no? Me imagino, llevas ya unos años dedicado a ello y ver que es este momento. ¿Qué podemos esperar de los próximos 10 años, digamos, en la inmunología? ¿Qué tipos de avances o eso, digamos, crees que puede haber un cambio de paradigma que va a estar mucho más presente en las terapias cuando una persona tiene este tipo de enfermedades autoinmunes o cánceres, etcétera, etcétera? Lo estamos viviendo ya, David, pero yo espero que en la próxima década la medicina sea cada vez más personalizada, siempre y cuando nuestros sistemas de salud sigan siendo públicos y se siga apostando por la investigación y estas nuevas tecnologías, porque también tenemos el peligro de que, como esto es muy caro, es inabordable desde un punto de vista privado, tiene que abordarse desde el punto de vista público. Entonces, mientras que la sanidad sea pública y acoja todas estas novedades, yo espero que en estos 10 años muchas enfermedades intratables o con un tratamiento muy dificultoso sean tratables, sean recuperables y además sean muy personalizadas. Si tú tienes un tumor y yo tengo el mismo tumor, probablemente tu tratamiento y el mío no sean exactamente el mismo, ¿no? Entonces, la combinación de la genética y de la edición genética con la inmunoterapia, yo creo que va a darnos unas buenísimas sorpresas en los próximos años. Qué maravilla, qué bien, que da gusto escuchar, ¿no? Estos, no sé, que la ciencia, que la investigación funciona, pero también el punto que dices, ¿no? Que esto tiene que estar dentro de una estructura, de un caparazón, que es el de una sanidad pública y asegurándose, pues bueno, que llegue al paciente que lo necesita y que, bueno, efectivamente, que los sistemas públicos pues estén en su sitio para garantizar esa accesibilidad y que no sea algo de unos pocos, ¿verdad? No, claro que sí, porque para que te hagas una idea de estos células quiméricas, el tratamiento estándar, que si lo preparan en el hospital público, y esto lo sé de primera mano porque me ofrecieron irme a trabajar en esto en Barcelona, el tratamiento de una persona vale unos 80.000 euros aproximadamente. Si yo lo preparo en el hospital, me vale 80.000 euros. Si se lo compra una empresa farmacéutica, que ya hay algunas que lo hacen, claro, ten en cuenta, tienen que sacar sangre a la persona, aislar esas células, modificarlas genéticamente y volvérselas a poner, con lo cual es un proceso complejo, largo y muy especializado. La farmacéutica cobra 250.000 euros por tratamiento, es decir, aproximadamente el triple de lo que me costaría a mí fabricándolo en el hospital. Quiero decirte con esto que está fuera de cualquier bolsillo o del bolsillo medio de cualquier persona. Se lo podrían permitir si hubiera que pagar el tratamiento en personas con un nivel económico altísimo, ¿no? Entonces, lógicamente, esto lo metemos en la pública, bueno, pues como un trasplante. Un trasplante es un procedimiento muy complejo y muy caro. Y un trasplante no se puede realizar en una sanidad privada. Bueno, se puede realizar, en Estados Unidos se hace así, pero en países
más modernos, con mejor desarrollo sanitario como el nuestro, pues tenemos que seguir apostando por la pública, porque es que si no, esto no llegaría a toda la población, no sería democrático el uso de esta técnica. Yo vivo en Japón una buena parte del año, y Japón también es otro país que tiene un sistema público de salud potente. Entonces, por supuesto que tiene sus, vamos a ver, va a tener sus retos, porque es difícil. El sector privado tira por el sector privado, cada parte, digamos, tira por la suya. El paciente que lo quiere todo y lo quiere ya, sin nada, y el gestor público, pues bueno, tiene que hacer frente digamos, a gestionar algo pues con unos recursos complicados, poblaciones envejecidas, enfermedades cada vez más complejas, porque por suerte ya cada vez se muere menos de cuestiones evitables, y claro, no, lo que va quedando ya son temas que ninguno de ellos es baladí. Aquí ya no quedan, por suerte, no sé, o sea, lo que queda es complicado. Entonces, pero yo soy optimista, creo, la verdad, que siempre he pensado, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que cuando se pone a gente inteligente y motivada, la parte técnica, y se les da dinero y libertad para actuar, la historia nos demuestra una vez y otra que se acaba llegando a soluciones increíbles y a avances siempre. Entonces, yo espero de verdad que esta sea también un caso más de este avance. Sí, creo en lo que dices, que si se apuesta por esto y se pone gente capaz, llegamos. Claro que sí, que llegamos. La última pregunta respecto a este tema es sobre la famosa IA y la revolución o no que tú hayas podido ver, o cómo ha impactado en la inmunología o en los ensayos clínicos, o si ha acelerado claramente el desarrollo o lo ha hecho más, Yo creo que más dinámico. Estamos viviendo también esta revolución y creo que hay algunos sectores incluso del mundo de la ciencia que lo están viendo con precaución o con miedo, ¿no? Yo espero que, yo no te diría años, meses, esto va a cambiar en meses, porque cada semana hay un cambio en algún algoritmo, en algún idioma, en alguna de las plataformas que conocemos, que lo mejora drásticamente. Entonces, yo sé que está a punto de salir, pero no ha salido todavía a uso público la IA de Google para ciencia, en la que te va a hacer un proyecto científico, te va a hacer propuestas. Y claro, yo creo que hay que verlo como una manera de mejorar nuestra creatividad, mejorar nuestras posibilidades. Yo sí que, por ejemplo, lo he utilizado ya recientemente en el trabajo, la tutela de un trabajo de un estudiante de fin de grado, y me sorprende porque el estudiante y yo hemos hecho búsquedas de bibliografía y hemos encontrado hasta donde hemos encontrado, y le pides a la IA que te haga esas búsquedas por su cuenta y te encuentras siempre cosas que tú no encontraste. Entonces, claro, yo lo veo como un complemento maravilloso porque me está mejorando mi trabajo. Me permite saber todo lo que se sabe de un tema sin ninguna duda, o mejor que yo lo haría de modo personal. Y siempre y cuando sea el científico el que oriente, el que pregunte, el que dirija, el que sea, digamos, el timonel, yo creo que la IA es una herramienta maravillosa. En salud, por ejemplo, yo creo que cuando se sepa utilizar bien, va a ayudarnos muchísimo, porque una muy buena IA entrenada puede filtrar muchos problemas de salud y hacer que solo llegue al hospital, al consultorio, al médico, personas que realmente necesitan. Puede disminuir mucho la presión asistencial, siempre que se desarrolle adecuadamente. Entonces, yo creo que es un aliado. Por supuesto, tiene sus partes malas, su mal uso, y habrá que tener en cuenta esto, ¿no? En The Senpai Lab nos esforzamos en traerte los mejores referentes y las mejores conversaciones. Por ello, te agradecemos muchísimo si puedes suscribirte o dar al like. Aquí tienes la campanita. Cómo limitarlo o cómo detectar el mal uso, pero el buen uso de la IA nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar muchísimo. Estoy de acuerdo. Yo recuerdo también cuando saqué mi tesis, pues no había IA, y todo el tema de la bibliografía y dónde era esto y dónde era lo otro, como todo el tema de las referencias era tedioso, y efectivamente pues es este tipo de cosas que te ayuda la IA, desde luego te da, vamos, es maravillosa. Y lo otro que dices, pues bueno, es como cualquier nueva tecnología disruptiva, todas las veces que ha pasado en la historia, ¿no? Pues hay que
hay que controlar y hay que ver. Pero vamos, yo también lo creo que es, vamos, las nuevas generaciones. Lo que más me preocupa digamos, de la parte negativa es que de pronto puedan ponernos a ti y a mí hablando tal y cual con nuestra voz y como somos, cojan una foto, desarrollen un vídeo con tu voz y la mía y digamos cosas que ni tú ni yo hemos dicho jamás. Y que tengamos los elementos para detectar que eso es un deepfake. Eso es lo que me preocupa. Eso es lo que me preocupa porque eso ya está pasando. O sea, ya se están distribuyendo por redes vídeos de supuestamente personas famosas diciendo cosas que jamás han sido grabadas y jamás han sido dichas. Entonces, y si me permites añadir, y además que se pueda rebatir con la inmediatez necesaria, porque también en ocasiones las redes y los medios y demás, el juicio es implacable y a priori. Entonces, para cuando se intente restablecer la credibilidad o se demuestre algo que no fue realmente, se puede estar ya esa reputación de una persona o puede estar ya destrozada sin remedio o manchada para siempre, vamos. Sí, esto yo creo que tenemos que verlo porque además la legislación siempre va mucho más lento del progreso tecnológico. Desde luego. Y esto hay que verlo. Desde luego. Yo trabajé hice un proyecto sobre ciberseguridad con la Organización de Estados Americanos cuando empezaba al principio todo este tema de lo que se llamaba en aquel entonces la desinformación o fake news antes del surgimiento de la IA, y ya era un problema enorme porque la legislación siempre iba por detrás y para cuando querían llegar ya habían pasado las elecciones y ya habían sido influenciadas, ¿no? Entonces, pues vamos, absolutamente sí, de acuerdo. Fíjate, contigo. Desde el punto de vista de la ciencia, yo estoy participando en plataformas de desmentidos de bulos, sobre todo en la época COVID, aunque les funcionan siempre, pero en la época COVID fue una cosa monumental, ¿no? La cantidad de bulos que circulan cada día, ¿no? Y descubres que un bulo se puede crear en apenas 5 minutos, tú has creado el bulo, y las horas que hay que invertir para desmontar con todo lujo de detalles ese bulo es tremenda. Entonces, esto era un cansancio absoluto. He trabajado con un montón, con F-Verifica, con Neutral, con Maldita, con Salud sin bulos. Da igual, invertías una cantidad de horas tremenda y había que hacerlo porque, claro, ese bulo corría. Eso está claro. Y además, por una parte son bulos y por otra parte son incluso, además, informaciones que no deberían ser válidas. Es decir, zapatero a tus zapatos, ¿no? Sobre todo en estas cosas tan serias. Es decir, había personas de todos los ámbitos opinando como si fuesen tú, como si fueses un inmunólogo, un experto de esto, y utilizaban sus redes para dar sus opiniones, lo cual me parece, vamos, pero no lo sé, un poco de responsabilidad. Entonces me imagino que ese trabajo tuyo sería especialmente duro porque aparte de los bulos puros y duros era intentar que tu voz se oyese por encima de todo el ruido y de opiniones que en fin, como decía el otro, lo voy a decir un poco más finamente, pero las opiniones son como las narices, todos tenemos una. Eso no quiere decir que sea válida o sustentada, ¿no? Según en qué temas. Sí, no, además estamos llegando a ese punto en el que cualquiera se cree con cierta posesión de la verdad para discutir con una persona que ha hecho toda su carrera en un tema o... Yo decía, pero de pronto te encontrabas con una persona que había visto un vídeo en YouTube y con eso ya me rebatía. Pero bueno, tienes que contenerte mucho para que no te salga un tono prepotente, agresivo, porque claro. Pero bueno, ¿cómo es posible que alguien, por haber visto un vídeo, ya se crea que sabe más que yo? Que llevo toda la vida... Eso se nota en Japón. Muy mal esa parte. Eso también yo lo noto. En Japón no sucede. En Japón hay en general, hay un respeto al conocimiento, ¿no? Y al esfuerzo. Por tanto, quien habla desde una experiencia de 30 años, pues hay que escucharle. Y quien no y opina de todo, pues debería ser autodescartable. Pero bueno, en fin, me encanta, de verdad. Como siempre pasa, las personas, en mi experiencia, no sé en la tuya, pero cuanto más sabe una persona de algo, más humilde es, más razonable es, más gusto de hablar con esa persona, y en tu caso es absolutamente así. Quería hacerte una última pregunta, incluso inocente, simple, quizás parece una tontería, pero es que yo al final, no sé si con la edad cada vez me vuelvo a las cosas más sencillas. Somos organismos pluricelulares. ¿Pero qué es una célula? ¿Qué es una célula de nuestro cuerpo? ¿Qué hace una célula? No sé si es una pregunta estúpida o no, pero no sé.
no sé, ¿qué es una célula? Pues una célula es una maravilla, o sea, la organización celular es una maravilla y de hecho hay organismos unicelulares, como acabas de decir que somos nosotros pluricelulares, organismos unicelulares, que una sola célula sería un ser vivo en algún caso. Es el conjunto de moléculas y de estructuras suficientes para crecer, reproducirse y digamos, perpetuarse. Qué maravilla. Tiene un material genético que le da toda la información que se necesita. Y crece, ya te digo, se alimenta, por supuesto, crece y se divide, se reproduce y finalmente muere. O sea que una bacteria, por ejemplo, que es un organismo previo mucho más primitivo que una célula, podría ser el equivalente a lo que nosotros tenemos dentro de las células, que es digamos, el equipo respiratorio, ¿no? Las mitocondrias, la parte de la célula que le permite respirar y captar el oxígeno, en tamaño y en estructura se parecen bastante a una bacteria. De hecho, hay por ahí hipótesis de que, bueno, pues que probablemente las mitocondrias originalmente fueran bacterias. O sea que todo eso es muy bonito de estudiar, toda la evolución biológica a mí me parece fascinante porque hay muchos interrogantes todavía de ese Big Bang, cómo se generan las primeras formas de vida. Parece que la primera molécula que se forma realmente son los ácidos nucleicos antes que las proteínas. Bueno, todo eso está todavía muy en estudio y a mí me parece fascinante. Es el origen de la vida, en el fondo. Y es una pregunta que yo creo que deberíamos tener todos ahí siempre, ¿no? ¿De dónde ha venido esto y cómo hemos llegado a Qué maravilla. Mira, me encanta porque otra cosa que tienen en común, que tenéis en común las personas brillantes que tengo la suerte de conocer o con la que tengo la suerte de hablar, es que la mayoría de esas personas tienden a ser espirituales, no sé cómo decirlo. Cuanto más científico, cuanto más se estudia, se ve, dices, joder, aquí hay algo que se nos escapa. Estamos como intentando encontrar unas reglas y unas formas de funcionar de algo, pero como que vamos por detrás, ¿no? Entonces, mi pregunta es, después de toda una vida dedicada a la inmunología, a todo este tipo de cosas, ¿tú le ves algo espiritual, algo, no sé, de nuevo, no es religioso en sí, es como una parte, bueno, sí, espiritual, como del universo, alguna cosa que tú digas, joder, esto es una cosa de verdad notable y curiosa, es que esto no hay por dónde cogerlo algunas cosas, no lo sé, vamos, una pregunta así abierta. En la inmunología en particular, bueno, la inmunología, como todas estas cuestiones más filosóficas o más trascendentes, nos quedan muchas piezas por conocer, muchísimas. Hay muchas preguntas, muchas dudas, muchas interrogantes y se van resolviendo. O sea, de hecho, te decía que la inmunología hemos empezado hablando y era una ciencia muy joven. Llevamos pocos años hablando de inmunología y queda mucho por descubrir y, de hecho, cada 2-3 años como muchísimo yo tengo que cambiar bastante el contenido de alguna de las clases al explicarlo porque ha habido hallazgos relevantes que cambian lo que se sabe de una pieza del puzzle. Lo siento por ti, como profesor, pero es una maravilla. Como asignatura es maravilloso que, o sea, como ciencia, como a lo que te dedicas, es maravilloso que cada 2 o 3 años tengas que cambiarlo, aunque para ti como profesor sea un... Sí, claro. Pero es muy bueno, ¿no? Si das una bioquímica, los ácidos nucleicos, ya se sabe todo de los ácidos nucleicos hace décadas. Sí. No cambia nada. En cambio aquí, bueno, pues las piezas del puzzle cada vez son más, cada vez se van conociendo un poquito mejor los engranajes, pero hay siempre muchas interrogantes, muchas dudas, ¿y esto por qué no? Fíjate, hay una de las cosas que me parece más bonita y es una de las más difíciles de explicar. Y a ver si soy capaz de explicártelo para que me entiendas. Anticuerpos, que hablábamos antes. Los anticuerpos se calcula que tenemos en nuestro cuerpo células preparadas para producir un número diferente de anticuerpos del orden de 10 a la 15. 10 elevado a 15, ¿no? Okay. Anticuerpos diferentes que nos van a ayudar a lo largo de toda nuestra vida. Diferentes, ¿no? Pues bueno, si yo tengo en mis cromosomas, en mi genoma, que llamamos 35.000 aproximadamente, 35.000 genes, ¿cómo narices se puede organizar un sistema que produce 10 a la 15 proteínas distintas? Wow. Ese desencaje es hay unos mecanismos genéticos específicos solo en el sistema inmunitario.
solo en las células T y en las células B, que son las células estrella del sistema inmunitario. Y tú dices, bueno, ¿cómo ha podido suceder en la naturaleza esto? Que solo estas células, única y exclusivamente estas células, hayan desarrollado este mecanismo genético para producir estas proteínas distintas. A mí es una de las cosas que me parece más fascinantes y más difíciles de entender. Es decir, ¿cómo se ha podido organizar esto así? Y qué maravilla tener además, ¿no? Que, como dicen en inglés, ¿no? Como en español no se dice exciting, no se dice excitante, pero bueno, qué emocionante, ¿no? Tener esas preguntas tan increíbles y tener las mejores herramientas de la historia para intentar responderlas, ¿no? A mí me parece de verdad maravilloso. Estemos en la mejor posición para intentarlo, por lo menos. Qué bien. Así que, bueno, increíble. Pues eso es lo que te digo, ¿no? Que sí que hay grandes preguntas, es decir, bueno, ¿y esto por qué pasó? ¿En qué momento de la vida ha pasado esto? Porque este reordenamiento de los genes, esta recombinación, se conoce en vertebrados. ¿Por qué de pronto en esa evolución de las especies esto pega el salto, ¿no? Y a mí es fascinante, ¿no? Estas dudas me parecen... A los estudiantes les pongo un ejemplo para que lo capten, porque esta dicotomía de, bueno, ¿cómo en 35.000 genes me cabe el código de 10 a la 15 proteínas distintas? Pues es algo que se plantea, ¿no? Cuando uno está hablando, bueno, pues no se lo plantean porque a veces yo creo que damos todo como muy mascado. Entonces yo les digo, mira, es en una cosa muy, un ejemplo muy españolizado, que a lo mejor en Japón no me serviría, habría que buscar otro. En la lotería de Navidad todos los numeritos están en un bombo, por lo cual tenemos 100.000 numeritos, 100.000 bolitas talladas de madera. Pero en cambio en la lotería de la semana o en el sorteo de la 11 de cada día hay 5 bombos y entonces en cada bombo, el de las decenas, las unidades, las centenas, las unidades de millar, las decenas de millar, hay 10 bolitas, con lo cual solo necesitas 5 bombos, cada uno con 10 bolitas, 50 bolitas. Entonces, con 50 bolitas construyes la misma variabilidad que con 1.000 bolitas en Navidad. Bueno, pues eso es un poco cómo se organizan los genes del sistema inmunitario de los anticuerpos, repartiéndose en bombos y luego se produce un sorteo al azar. Entonces, bueno, y esto la explicación se conoce. De hecho, la persona que descubrió este mecanismo genético se llevó el premio Nobel en su momento, ¿no? Que fue Tsutomu Tonegawa. Fíjate, además no sé si es japonés o creo que sí que era japonés. Con ese nombre sí. Tiene toda la vida. Pero a mí la pregunta, la interrogante es más allá. Bueno, ¿y esto por qué? ¿En qué momento la naturaleza organiza este sistema tan fascinante para tener esta variabilidad de anticuerpos? Bueno, pues esa pregunta... Qué maravilla. Me la hago. No todos los días, pero me la hago muy a menudo. Te querría hacer el último par de preguntas, digamos, de tu disciplina. Una de ellas es, por ejemplo, algunos mitos de la inmunología que tú dices, es algo como que se escucha por ahí, pero no es verdad o no es totalmente cierto. Y por otro lado, las realidades de la inmunología, de nuestro sistema inmune, quizás cómo reforzarlo, cómo no, etcétera. Pues digamos un par de mitos y un par de realidades quizás menos desconocidas, si se te ocurren. ¿Mitos de la inmunología? Sí. Bueno, quizá los mitos mayores que hay están asociados a las vacunas. Que las vacunas, bueno, yo creo que hay una serie de revoluciones de salud que hacen que muramos mucho menos. Uno es la higiene, incluso la canalización del agua y la higiene. El otro gran recurso fueron el descubrimiento de los antibióticos. Y el tercer eslabón es el desarrollo de las vacunas. Estas 3 cosas han hecho que las enfermedades infecciosas no sean una causa de muerte tan grande como lo fueron en su momento, ¿no? Y bueno, pues sobre las vacunas hay muchísimos mitos. El mito mayor probablemente es la asociación de estas vacunas con el autismo, ¿no? La triple B se asoció con el autismo. Además, se llegó a publicar un artículo en una de las revistas más importantes del mundo, que es el Lancet, y aquel médico inglés que la publicó finalmente fue reprobado, se le echó de la Academia de Medicina en Inglaterra, pero el daño ya estaba hecho. Es un poco lo que tú decías antes. Cuando se publica un fake news, un bulo, por muy rápido que lo quieras desmentir, ya el daño está hecho. Y aquí pasó. Este señor publicó un artículo, tenía mucho interés personal porque él estaba desarrollando una vacuna competencia de la que se estaba poniendo en ese momento y entonces le venía muy bien decir
que la que se estaba poniendo provocaba autismo. Claro, porque luego, pues, así desacreditarlo. proponía su alternativa. Ujú. Claro, por mucho que esto se hicieron luego ensayos, se han hecho ensayos y metaanálisis, y los metaanálisis es lo más fuerte que podemos hacer desde la ciencia, comparar un montón de publicaciones y decir, bueno, pues estas 20 publicaciones las voy a pasar por el mismo filtro de criterios y voy a ver si se consolida una idea o se consolida la contraria, ¿no? Pues Ujú. por mucho que todo esto nunca se ha podido demostrar, porque no hay asociación entre la vacunación y el autismo, pues el daño está hecho y es un poco el pilar fundamental de todos los movimientos antivacunas a todas las escalas. Y fíjate, este mito de el posible daño de las vacunas viene desde que se descubren, porque, o sea, que está algo asociado inherentemente a la manera de razonar del ser humano, no sé si es razonar, porque yo creo que hay poco raciocinio aquí, pero cuando Edward Jenner es la primera persona que ensaya las vacunas, las publica en una revista científica y se empieza a usar la vacuna de la viruela, que gracias a Jenner hoy en día es la única enfermedad erradicada del planeta, ya no nos ponemos la vacuna de la viruela porque está erradicada, ya no hay viruela, ¿vale? Bueno, pues cuando Edward Jenner empieza y esto pasa a finales del siglo XIX, Ujú. resulta que hay grabados de esa época en las que las personas vacunadas se les dibuja o con cara de toro o de vaca o con pezuñas de los animales. O sea que fíjate que hay memes equivalentes ya en esa época. Con esto quiero decirte que de algún modo, antropológicamente asustan estos avances y hay un movimiento en contra desde los primeros momentos, ¿no? Entonces, Es la figura del clérigo este ciego del Nombre de la Rosa, ¿no? Que prefería quemar la biblioteca y que se viviese en la oscuridad, ¿no? Sí, es una cosa... Me sorprende, es increíble esto que has contado, ¿eh? Es increíble. Wow. Maravillosa esa historia, además, y además lo bien llevada a la pantalla que estuvo, me encantó. Es una película para mí de culto. Y eso que no sé todo lo trascendente de esa biblioteca, que tuvo que ser maravillosa. Sí. Pero efectivamente hay gente que prefiere que se le mueran sus hijos antes de ponerles una vacuna. Vaya. Y esto, antropológicamente, algún día, no sé si lo entenderemos o no, a mí me resulta muy complicado de entender. Vaya. Me ha encantado este ejemplo que has puesto de los mitos y algunas realidades, digamos, o alguna realidad de la inmunología o algún hecho, como dicen ahora los jóvenes, algún facto que debamos de saber, no lo sé, de cómo funciona. Un facto es que las mismas vacunas, lo que es el gran mito, erradican enfermedades. O sea, ahora mismo viruela ya no nos vacunamos porque no existe, y la polio está a puntito de conseguir que suceda. Hechos también, fíjate, el SIDA, que es la pandemia previa, grande o diferente a parecida, y en muchos aspectos muy parecida a la del COVID. El SIDA se produce por el virus del VIH, y el virus del VIH, a diferencia del COVID, del SARS-CoV-2, el virus del VIH inicialmente mataba al 95% de las personas infectadas. Fíjate la barbaridad que se supone. El 95% de las personas infectadas morían por VIH. Bueno, pues está empezando ahora, y han pasado ya más de 40 años, a poder tener herramientas para eliminar el VIH, pues se queda metido en las células de las personas infectadas. Hemos tenido unos fármacos maravillosos que han hecho que ya no muera el 95% en absoluto. De hecho, si te tratas, no mueres y te quedas con una enfermedad crónica, eso sí, porque el virus no se puede eliminar. Y es a lo que te iba. Hoy en día, con herramientas de edición genética, se está empezando a ver la salida a este problema y que personas infectadas les podamos quitar el virus de dentro del cuerpo. Ya no solo tratarles para que no tengan síntomas, no se desarrolle la enfermedad, que es lo que se hace hoy con la terapia antiviral, sino también tratarles genéticamente para eliminar los restos del virus de su cuerpo y ya que dejen de tener que tomar tratamiento antiviral. Así que, bueno, esto es otro gran reto que tenemos la inmunología por delante, justamente. Me parece increíble. Me gusta mucho el baloncesto clásico de los años 80 y 90. Yo recuerdo perfectamente, yo tenía
8 o 9 años, el día que Magic Johnson dio esa rueda de prensa y dijo que tenía el VIH, y todo el mundo, pues lógicamente, le dio por muerto en meses o en nada. Es increíble, bueno, la verdad es que sí, es increíble cuánto hemos avanzado. Y Freddie Mercury, por ejemplo, murió en las mismas fechas. Alfredo, como te comentaba, mira, la última cosita muy simple, porque ha sido otra revolución últimamente y sé que trabajaste mucho en ello, es sobre el genoma. ¿Cómo le podemos explicar a la gente que nos escucha lo que es el genoma y por qué ha sido tan importante esa secuenciación de nuestro genoma y que sea barato y rápido ahora mismo? Bueno, el genoma es toda la colección de códigos para que tú seas tú y yo sea yo. Y con todas las igualdades para ser los dos hombres, todas las diferencias para que tú seas de una manera y yo sea de otra, ¿no? Ese genoma, además, luego se va a afectar, se va a modificar de alguna manera con distintos aspectos de nuestra vida cotidiana. Eso es lo que llamamos la epigenética, que hace que partes del genoma se expresen de una manera y se expresen de otra. Y para que te hagas una idea, por ejemplo, cuando uno va a IKEA y compra un mueble que luego tiene que montar, tiene los materiales, los tornillos y tal, pero además tiene el libro de instrucciones, ¿no? Hay partes de ese libro de instrucciones que no van a ir al mueble, pero que tienes que saber para poder montar el mueble bien, ¿no? Entonces, hay partes del genoma que se expresan, que son lo que llamamos proteínas, y partes del genoma que no se expresan, pero que son imprescindibles para que esas proteínas funcionen. Entonces, bueno, pues conocerlo en profundidad era un reto, era una necesidad, sobre todo para una medicina moderna. Yo no sé si has visto la película, a mí una película que me fascina y que estamos ya a nada de que esto suceda, que es la de Gattaca, en la que pinchándote un poquito de sangre ya sabían a priori si vas a tener enfermedades de corazón, si vas a poder desarrollar diabetes, a ser obeso. Acuérdate que por eso en esta película uno de los hermanos, el que hace el papel, Ethan Hawke, bueno, pues no puede ser militar, no puede ir al espacio, pues porque va a tener problemas cardíacos, ¿no? Y eso le ha salido en una gotita del genoma, ¿no? Entonces, bueno, estamos a nada de que esto suceda y que con un análisis rapidísimo en pocos minutos se pueda predecir si tú tienes más o menos posibilidades de tener una determinada enfermedad. Claro, con todos sus pros y todos los contras que esto podría conllevar. Así que, bueno. Qué bien, qué interesante. O sea, que tú consideras realmente que efectivamente que ha sido pues de nuevo, un cambio de paradigma o digamos, un breakthrough, como se diga, algo que un antes y un después en tratamientos. Sí, lo que pasa es que ha pasado un poco desapercibido porque la genética se ha revolucionado muchísimo en los últimos años, la secuenciación, y hay una revolución interior que, claro, de cara al público no se ha sabido. Y de nuevo, aquí habría que donar el mea culpa por parte de los científicos, porque hay una cierta, a veces, oscurantismo, ¿no?, en la ciencia de, bueno, yo con que lo sepa yo ya está, ¿no? Y yo creo que no. Yo creo que la ciencia, David, se debe a los ciudadanos, porque yo he estudiado mi carrera en España en una universidad pública porque los ciudadanos pagamos impuestos. Yo luego he hecho mi especialización en inmunología y mi tesis doctoral gracias a que los ciudadanos pagamos impuestos. Y yo también lo entiendo, sí. Una familia absolutamente humilde, trabajadora, como ha sido la mía, he podido llegar a ser catedrático de universidad porque eso significa un país democrático con igualdad de oportunidades, y esto es porque pagamos impuestos. Y la investigación que he hecho posteriormente dentro ya del mundo científico también ha sido en su inmensa mayoría una investigación pública, y esto puede ser porque pagamos impuestos. Entonces, lo que no puede ser es que yo me quede con mi conocimiento para adentro, ¿no? Entonces, hay una revolución grande en la secuenciación, en el conocimiento del ADN. Yo me la he perdido un poco porque aquí me desplacé a otros campos del conocimiento. Yo estuve haciendo una estancia en Inglaterra muy enfocada en secuenciación, y de hecho me llamaron en Londres varios años para ser yo un poco ayudarles en el desarrollo de la secuenciación masiva. Y a esa secuenciación masiva hoy hemos llegado, que vamos, esto ya es un Fórmula 1, ¿no? Tú con un poquito de sangre de una persona
puedes de golpe secuenciar de golpe y en cuestión de horas 500 genes para saber si tiene una enfermedad genética concreta, ¿no? Qué increíble. Por supuesto, es una técnica cara, ¿no? Pero esto ha pasado y ha pasado en silencio. Y te lo dice un científico que ha estado muy próximo y de pronto dije, hostia, ¿cómo se me ha ido toda la evolución que ha tenido la secuenciación para de la secuenciación que yo he conocido, que yo he puesto a punto, que yo he sido asesor de un gran laboratorio de secuenciación en Londres, y ahora de pronto estamos ya secuenciando de otra manera distinta, muchísimo más rápida, más eficaz y bueno. Totalmente de acuerdo. Esto ha sido posible por el conocimiento del genoma, que es a lo que quiero yo empatar con tu pregunta. Si no tuviéramos ese conocimiento completo del genoma, del código, tanto de lo que va a pasar a proteínas como del código silencioso, que es imprescindible para montar las proteínas, no habríamos llegado a esta secuenciación tan rápida y tan masiva y además tan interesante para muchas enfermedades. Qué bien. Pues muchísimas gracias por tu respuesta. Me quedo para esta primera parte del programa con la frase tuya, pon un inmunólogo en tu vida, ¿no? Y tendremos la tengo ahí atrás, aunque a lo mejor está un poco descolocada, pero suelo tener ahí atrás al lado de mi escudo del Capitán América. ¿Qué quieres decir en concreto? O mejor dicho, ¿cómo ponemos un inmunólogo en nuestra vida? Lo primero, perdonad la promoción, pero lo primero, comprar su libro, La inmunidad en forma. Es una primera manera maravillosa de poner un inmunólogo en tu vida, pero ¿a qué te refieres o cómo lo podemos hacer? Tiene varias lecturas esta frase la acuña mi maestro, probablemente uno de mis maestros en inmunología, que es José Ramón Regueiro. Es el paradigma de la mala suerte. Un experto... él es el paradigma de la mala suerte, pues un experto en linfocitos T, un experto en linfocitos T, que son los Jedi de las defensas, tiene un linfoma T. Madre. O sea, un experto en una materia tiene una enfermedad de esa materia. La verdad es que lo lleva con una buena energía y una buena vibra maravillosa y envidiable, ¿no? Y ha sido uno de mis maestros. Y él fue presidente de los inmunólogos españoles hace unos años, y en esos años en los que acuñó esta frase de pon un inmunólogo en tu vida. La inmunología es una ciencia muy joven, como decíamos, y muy pequeñita, muy poco valorada y muchas veces fagocitada por otras especialidades mucho más consolidadas en la historia, como la microbiología o como la bioquímica, entre otras, ¿no? Entonces, hay hospitales en España, muchos, en los que no hay inmunólogo. Y las técnicas de inmunología se desarrollan en laboratorios de microbiología, de hematología, de inmunología. Entonces, José Ramón crea esta frase un poco para intentar poner en valor la inmunología. Pon un inmunólogo en tu vida. Esta frase yo la retomo en el COVID, ¿no? Pues yo empiezo a tener mucha visibilidad en medios de comunicación. Es el momento de la inmunología porque, pues en ese momento toda la sociedad está interesada en cómo se defiende el sistema inmunitario de una infección o cómo nos vacunamos para no tener el COVID. Y entonces, fue un momento de avance social importante y de que la inmunología fuera conocida. Entonces yo utilicé esta frase mucho, pues para reivindicarla, y de hecho reivindiqué algo que todavía no se ha solucionado, es que el Comité Asesor de Vacunas del Gobierno español no hay ningún inmunólogo. Una cosa que es surrealista, pero así es. No lo había y sigue sin haberlo, ¿no? Entonces, esto es una de las lecturas. Y otra lectura que puede tener, que también es muy bonita, es aprende inmunología y sé tú un poquito inmunólogo, ¿no? Pon un inmunólogo en tu vida. Qué bonito. Esa lectura a mí me gusta también mucho, porque yo soy mucho de educar, ¿no? Y de vencer, no solo luchando o combatiendo, sino también educando. Hombre, la primera pregunta que a mí me gusta hacer es que nos definas brevemente quién es Alfredo Corel. Bueno, pues Alfredo